Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de algunos de los avances en la farmacología de opioides. Mi nombre es Marta Jimena León y es un placer estar hoy con ustedes. La planta del opio se viene utilizando hace muchísimos años. Conocemos que aproximadamente hace 6.000 años antes de Cristo ya se empezaba a tener referencia de la planta. Y aquí tenemos una referencia bien interesante que hace Homero en la Odisea 800 años antes de Cristo, y dice: entonces Helena, la hija de Zeus, echó en el vino del que estaban bebiendo, y lo estaba bebiendo en ese momento Menelao, una droga para calmar todo el dolor, la lucha y atraer el vino, el olvido de todo mal. Es tan importante que se había pensado siempre en los opioides o en el opio, en la planta del opio, como un regalo de los dioses. Y aquí vemos a la diosa Demeter que estaba que tiene en su mano la planta del opio y tiene un poco de trigo, mostrando la importancia, puesto que ella era la diosa de la agricultura y de las tierras. Entonces, la importancia que se le daba al opio en ese momento por sus efectos benéficos para las personas. Igualmente, vemos que 3.000 años antes de Cristo, los sumerios empiezan a hablar también de que esta es una planta, que es la planta de la alegría, pero también la planta de la euforia. Y se habla también de esta planta como un sedante, como un analgésico, pero también como un soporífero. Entonces estamos viendo que desde hace muchos años se conocen sus efectos benéficos, si podemos llamarlo así, o terapéuticos de la planta del opio, pero por el otro lado vemos que también hay otros efectos que puede tener, como ese sopor o esa euforia excesiva que pueden llegar a generar problemas y dificultades. Y en ese orden de ideas, vemos que los opioides en este momento son la piedra angular en el manejo del dolor, sobre todo dolor moderado y severo, pero tienen una gran cantidad de efectos adversos que los vuelven medicamentos que debemos manejar con mucho cuidado y mucha responsabilidad. Y tenemos en este momento algo que se ha vuelto muy importante, como es esa epidemia de opioides o crisis de opioides, sobre todo en algunos países como Estados Unidos y Canadá. Y esto ha llevado, sin lugar a dudas, a que se empiece a motivar y se empiece a generar la necesidad de más y más y más investigación en estos medicamentos para evitar que tengamos estos efectos secundarios, que algunos pueden ser menores, pero otros pueden ser mayores y pueden llevarnos a depresión respiratoria, adicción, a tolerancia, hiperalgesia, a muerte. Y por eso se ha vuelto una necesidad buscar cómo disminuimos esos efectos adversos de estos medicamentos. En cuanto a la epidemia de opioides, es importante que tengamos en cuenta que en algunos países es clara esta epidemia, pero que en nuestra región, en América Latina, tenemos que tener muy en cuenta que lo que tenemos en la gran mayoría de los países, por el contrario, es un desabastecimiento y una cantidad de barreras para el acceso a los medicamentos opioides. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta para que nosotros miremos cuál es nuestro contexto y de acuerdo a nuestro contexto, pues veamos cuál es nuestra situación específica. Entonces, ante esto surgen dos preguntas. La primera es: ¿la utilización de esa medicina personalizada o de precisión puede mejorar los resultados clínicos en el manejo de los opioides? Y la segunda es si se debe investigar en opioides enfocándose en unas moléculas selectivas de alta afinidad por los receptores opioides o en diseñar unas moléculas de unas características diferentes. Y vemos entonces que la investigación en opioides se deriva hacia dos ramas en especial que estaremos mirando en el día de hoy. Hay otras, pero estas dos son las que vamos a enfatizar en el día de hoy. Y una es la farmacogenómica y la otra es la parte de moléculas mixtas selectivas. Aquí vamos a revisar un poco algo de mecanismo de acción de los opioides, porque nos sirve para lo que vamos a hablar posteriormente. Y vemos que vemos que el receptor opioide, que lo tenemos acá, que es un receptor transmembrana con varios bolsillos, etcétera, este receptor, cuando el ligando se une al receptor, vamos a ver que se disocia la proteína G, es un receptor proteína G, y esa proteína G se disocia y la subunidad alfa va a actuar básicamente sobre los canales rectificadores de potasio, abriendo esos canales, lo cual hace que se hiperpolarice la membrana sobre la anilato ciclasa, que estabiliza la membrana, y vamos a ver que las otras dos subunidades van a actuar sobre los canales de calcio dependientes de voltaje, que van a impedir que ingrese el calcio y por lo tanto que no se genere el potencial de acción. Si recordamos,
El dolor tiene que ver con cómo ese estímulo nociceptivo térmico, químico, eléctrico o mecánico se convierte en un potencial de acción para que se transmita y luego se codifique como dolor y se interprete como dolor. Si nosotros generamos y logramos que ese potencial de acción no se produzca, pues no vamos a tener dolor. Y eso es lo que hacen los opioides. Bloquean la despolarización y hacen que haya una hiperpolarización más prolongada, etcétera, y esto hace que no se genere el potencial de acción con estos mecanismos que hemos mencionado ahorita. Y por el otro lado, es importante el reciclaje y degradación de esos receptores opioides. Si vemos esta estrella azul que tenemos acá y tenemos el receptor opioide, cuando se une el ligando, que sería la estrella al receptor opioide, pues vamos a ver que se activa la vía de señalización proteína G generándonos analgesia. Pero hay otra vía de señalización que se activa también al fosforilarse, que es la vía de la proteína beta-arrestina, y esta es la encargada de generar la internalización de los receptores y la degradación del receptor. Y tiene que ver también con algunos de esos receptores que vuelven a salir a la membrana, pero no tienen la misma actividad y por lo tanto generan la necesidad de que haya más medicamento para lograr el efecto terapéutico que se quiere, hablando de tolerancia y hiperalgesia. Entonces, la vía de señalización que se relaciona con la proteína G nos va a dar como efecto la analgesia, y la vía de señalización que se relaciona con la beta-arrestina se ha identificado que tiene relación con los efectos adversos. Por lo tanto, esto es importante para lo que veremos de investigación. Entonces, si nos vamos con la primera pregunta, la utilización de la medicina de precisión, o sea, la medicina personalizada, ¿podrá mejorar los resultados clínicos en el manejo de opioides? Y aquí vemos que entra la farmacogenómica. Y esta información farmacogenómica va a examinar las variantes genéticas y va a mostrarnos cómo estas afectan la respuesta a los medicamentos, cómo las variantes genéticas o los perfiles de expresión genética van a afectar la respuesta de cada individuo a un medicamento. Y esto nos va a permitir a los médicos seleccionar medicamentos específicos que logren la mayor eficacia con el menor daño, o sea, la menor cantidad de efectos adversos. Por lo tanto, estamos buscando algún tipo de información, investigación en este tipo de información que permita que, de acuerdo a las características de ese individuo, le podamos dar medicamentos que tengan la mejor respuesta terapéutica con la menor cantidad de efectos adversos. Y esto, ¿cómo lo han empezado a estudiar? Y han examinado la respuesta individual de los opioides con efectos genéticos en diferentes sitios. En los transportadores de opioides, en los receptores de estos opioides, en las vías de transducción, en las enzimas que metabolizan los fármacos, específicamente las CYP2D6, y en las enzimas de otros neurotransmisores o de los neurotransmisores, como la catecolortometiltransferasa, que tiene que ver con las catecolaminas, etc. Entonces, vamos a empezar a ver uno por uno. Y aquí vemos que en relación con los receptores, vamos a ver que el DNA tiene un apareamiento de bases y tenemos que la adenina se aparea con la timina y la guanina con la citosina. Cuando esto no es así, empezamos a tener polimorfismos. Si vemos que cuando la guanina se cambia por una adenina, vamos a tener un polimorfismo. Y aquí vemos que uno de los polimorfismos más frecuentes y una de las variaciones que afecta la respuesta de los opioides es el polimorfismo 118-AG. Este polimorfismo es un cambio de adenina por guanina, y cuando las personas tienen ese polimorfismo, se ha identificado que tienen una necesidad mayor de opioides, que tienen una respuesta de opioides a los opioides menor. En un estudio muy grande vieron que un grupo de mujeres que habían sido sometidas a histerectomía, quienes tenían este polimorfismo necesitaron en el posoperatorio unas dosis mayores de opioides. Hay un trabajo grande de 18 estudios con 4.600 pacientes que también muestran la necesidad de mayor cantidad de opioides. Se ha visto que en pacientes con tumores malignos con este polimorfismo necesitan una mayor cantidad de opioides para lograr la misma meta terapéutica, y que en las poblaciones asiáticas, cuando tienen este polimorfismo, hay mayor riesgo de adicción y de abuso de sustancias. Entonces, todo esto es importante porque esta identificación de estos polimorfismos nos permite poder hacer una prescripción más precisa dependiendo de la respuesta que los pacientes tienen. Y aunque hay otros polimorfismos relacionados con variaciones opioides, este es como el que más mencionan en la literatura y termina siendo de gran importancia y se continúa estudiando muchísimo.
Tenemos también lo que tiene que ver con con los metabolismos, y aquí tenemos el CYP, que es el metabolizador de gran parte de los medicamentos. Está relacionado, este CYP está relacionado, y polimorfismos con el CYP están relacionados con medicamentos, y ya se ha estudiado medicamentos como clopidogrel, otros medicamentos cardiovasculares, tamoxifeno, o sea, ya hay en la parte cardiovascular unos estudios muy grandes de polimorfismos sobre este CYP relacionados con cambios en respuesta a los medicamentos. Y lo que tiene que ver con opioides, tenemos que estos polimorfismos nos llevan y podemos ser metabolizadores lentos, metabolizadores intermedios, normales o ultra rápidos. Y esto tiene una relación muy grande con un estudio que se ha hecho en codeína y tramadol, donde vemos que normalmente tenemos la codeína que se termina metabolizándose en morfina y generándonos analgesia, y por el otro lado la demetilación que nos lleva al aclaramiento de la codeína. Pero cuando tenemos un polimorfismo, como lo vemos en la parte izquierda de la diapositiva, si somos metabolizadores lentos podemos llegar a tener una analgesia inadecuada, y si somos metabolizadores rápidos podemos llegar a tener intoxicación por el opioide. Entonces todo esto nos lleva a ver la importancia que tiene el que podamos saber, de acuerdo a nuestro análisis y a nuestro mapa genético, si tenemos algún polimorfismo relacionado con alguno de estos enzimas que hemos mencionado. Entonces, esto termina siendo interesante, al igual que lo que ocurre con la catecolortometiltransferasa, porque cuando vemos que puede haber polimorfismos a este nivel, 4680, de genotipo GG, nos va a llevar a que tengamos una disminución en la respuesta a la morfina. Entonces, vemos que si tenemos polimorfismos que puedan verse en el CYP2D6, en la catecolortometiltransferasa, o a nivel del receptor opioide, todo esto va a impactar nuestra respuesta a los medicamentos. Y algo que se vuelve muy interesante es que ya existe un consorcio de implementación de farmacogenética clínica que ha publicado directrices para el uso de pruebas farmacogenéticas antes de que seleccionemos y dosifiquemos los opioides. Entonces, esto es muy interesante porque ya hay dos grupos importantes. Este es uno de ellos, que viene trabajando en toda esta parte de farmacogenómica y opioides, para facilitarnos información que pueda ser útil en la prescripción de los medicamentos, mejorando las metas terapéuticas y disminuyendo los efectos adversos. Estas pruebas de farmacogenómica cada vez nos mencionan que terminan volviéndose mucho más asequibles al público general. En saliva y en sangre cada vez dicen que disminuyen los costos para que nosotros podamos hacernos estas pruebas y nos hagan un mapeo genético y nos puedan decir, ok, usted tiene un polimorfismo en tal sitio o en tal otro, y eso veamos qué impacto tiene en las enfermedades que podamos presentar o en nuestra respuesta a los medicamentos. Normalmente lo que hemos hecho siempre es como esa trabajo de ensayo y efecto, si lo podemos llamar en esa forma, que de acuerdo a las guías y de acuerdo al tipo de paciente, a los antecedentes que tenga, a las enfermedades que ha tenido, el tipo de medicamento, la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos, prescribimos los medicamentos y vemos cuál es la respuesta, y vemos que si tiene una buena analgesia y no tiene efectos adversos, pues seguimos por ese camino. Si tiene una buena analgesia, pues tiene efectos adversos, pues o manejamos los efectos adversos, o si tiene una mala analgesia y muchos efectos adversos, cambiamos el medicamento. Entonces, hasta ahora ha sido como ese ensayo, efecto, ensayo, error que hemos estado manejando, pero si llegamos a tener esta información, pues posiblemente vamos a poder hacer una prescripción mucho más precisa de los medicamentos de acuerdo al DNA de cada una de las personas, a su mapa genético. Entonces, tener ya un consorcio que está trabajando en opioides y farmacogenética, pues nos invita a que estemos muy pendientes de los avances en investigación en este campo. Y si continuamos, la pregunta 2 nos hablaba de si la investigación en opioides debería enfocarse en moléculas selectivas que tengan una alta afinidad por los receptores opioides. Y aquí empezamos a ver algo de lo que vimos al inicio de la charla, y es que estas moléculas selectivas son la capacidad que tienen estas moléculas o los ligandos para impulsar una vía de señalización por encima de la otra. Si recuerdan, hablamos del receptor opioide y de una vía de señalización que sería la de proteína G, que activa los canales
de potasio, inhibe los canales de calcio y inhibe la adenilciclasa y en esta forma produce analgesia. Pero tenemos la otra vía de señalización, que es la vía de la beta-arrestina, que desensibiliza e internaliza el receptor y esta tiene más relación con los efectos adversos. Un poco para recordar la parte de agonismos y antagonismos que nos es importante en lo que vemos de opioides, es que la respuesta, cuando tenemos una respuesta alta e importante, nos habla de la eficacia que tiene el medicamento, nos habla que es un agonista completo, un agonista puro. Si su respuesta es menor, hablamos de un agonista parcial. Si no hay respuesta, hablamos de un antagonista, aquí es antagonista, o de un agonista invertido. Y vamos a ver cómo funciona esto del agonismo selectivo. Tenemos, cuando no hay sesgos, tenemos los medicamentos convencionales que tenemos ahora, que van por las dos vías, la vía de proteína G y nos da analgesia, y la vía de beta-arrestina y nos da efectos adversos. Entonces tenemos los medicamentos que tenemos ahora que tienen analgesia y pueden tener efectos adversos. Por el otro lado tenemos esta parte prometedora, que es estos medicamentos selectivos o sesgados que pueden hacer que se vayan más por la vía de la proteína G y nos den analgesia, y que limiten la vía de la beta-arrestina y nos disminuyan los efectos adversos. Esto sería lo que quisiéramos tener. Y tenemos un panorama C, que sería el que no queremos ni siquiera considerar, que es tener una disminución y limitación de la proteína G, por lo tanto disminución de la analgesia con estímulo de la beta-arrestina, o sea, una gran cantidad de efectos adversos, por lo tanto ese no lo queremos. El que más quisiéramos sería este, donde tenemos más analgesia y limitamos los efectos adversos. Eso sería lo ideal, eso sería lo que quisiéramos tener. Y un poco de los paradigmas, y repitiendo un poco para tener esto, tenemos el receptor con la proteína, con sus subunidades, que una de ellas va a generarnos disminución de proteína C y las otras, la parte de potasio, calcio, y tenemos la beta-arrestina, que cuando se activa la beta-arrestina ya no hay la señalización de la proteína G y se internalizan y degradan los diferentes receptores. Entonces, estas son las dos que tenemos aquí. Es algo que viene en investigación, cómo se afectan los unos y los otros y qué nos puede llegar a generar, pero las que tenemos es esta, que es la que tenemos actualmente, y esta la que de alguna forma quisiésemos inhibir. Y ahora entonces tenemos algo que nos está mostrando que ya esa investigación la tenemos disponible. Tenemos los opioides convencionales, donde tenemos la vía de proteína G, que nos da analgesia, y la vía de beta-arrestina, que nos puede dar depresión respiratoria o náusea y vómito. Y aquí tenemos un medicamento que es el oliceridine. El oliceridine es un medicamento que se empieza a investigar más o menos en el 2012-2013, buscando precisamente que se estimule la vía proteína G y se limite la vía de beta-arrestina. Aquí la tenemos inhibida, por eso no la vemos. Y la hipótesis era que nos daba una analgesia similar. En cuanto a dependencia no había variación, pero nos daba menos depresión respiratoria y menos náusea y vómito. En el 2018 se pasó para aprobación esta molécula en un panel de un grupo muy grande de expertos, y quedó la votación mostrando que no se aprobaba en ese momento porque había dudas en si realmente la analgesia iba a ser buena y iba a haber una disminución de efectos adversos. Se continuó estudiando y al 2020 la FDA aprueba este medicamento, que ya en Estados Unidos se empieza a utilizar, y en este momento hay toda la expectativa de cuáles van a ser los resultados de este medicamento con esta vía de inhibición de la beta-arrestina. Entonces, empezamos a ver ya resultados de estas investigaciones buscando aumentar el efecto analgésico y disminuir los efectos adversos. Entonces, como conclusiones de toda esta investigación y de estos avances y de estos intereses por tener medicamentos que cada vez se acerquen más a las necesidades personales con menos efectos adversos, vemos que en la búsqueda de medicamentos opioides que tengan un buen perfil analgésico sin efectos secundarios, se está progresando en la interacción entre los receptores opioides y el diseño de medicamentos selectivos. Y por el otro lado, hay un gran desafío de la farmacogenómica en la prescripción de opioides, y es garantizar que esos hallazgos
hallazgos que se logran identificar en el laboratorio sí influyan en la práctica y se comuniquen en una forma que permita que se den recomendaciones para que sean asequibles a los médicos que están trabajando en esta área de atención de farmacogenómica y opioides. La búsqueda es cada vez más de encontrar medicamentos opioides que tengan un muy buen efecto y un muy buen perfil analgésico y por el otro lado tengan un perfil muy limitado de efectos adversos y sobre todo efectos adversos mayores. Y en esa forma podamos tener una mejor calidad de vida para los pacientes. Investigar en opioides es un campo que tiene todo el futuro del mundo y que cada vez nos va a dar más y más información para que nosotros como clínicos hagamos una muy buena prescripción de opioides. Muchísimas gracias a todos.